Hey, Adegly Céspedes aquí para www.entertainment.com. Bienvenidos a esta nueva clase de programación básica de videojuegos en GameMaker en vivo. Esta es la lección número 6, así como puedes ver aquí en la pantalla. Y bueno, estoy muy emocionado con lo que vamos a mostrar el día de hoy. Hoy vamos a aprender a controlar un poquito mejor la programación y cómo controlar mejor los loops, etc. En GameMaker y la programación de GML. La lección de hoy se trata de break, continue, y exit, y salir, o sea, detener, continuar y salir. Entonces, vamos al modo de pantalla para explicarte un poco mejor qué es el break. Vamos a iniciar con el break. Y bueno, el break es usado para terminar con anticipación algún loop o terminar un switch statement, o sea, un estado de cambio en cierto punto, o terminar con anticipación alguna función with. Ahora mismo te voy a dar algunos ejemplos de cómo se utiliza esto, cómo se puede utilizar esto. Aquí voy a acercar un poco para que puedan ver mejor. Muy bien. Ahora sí. Entonces aquí voy a dar un ejemplo. En la clase anterior estuve mostrando cómo funcionaban los switch statements, así que voy a refrescarte un poquito la memoria con un ejemplo aquí y te voy a mostrar cómo funcionan los break, o la función break en este caso, en un switch statement, en una función de cambio. Entonces, como vemos, aquí tengo un ejemplo y dice switch, o sea, cambio, y dice esta función de aquí dice osGetLanguage. Esta función de aquí lo que va a hacer es que me va a retornar el valor del idioma que tenga tu sistema operativo. Entonces, si tu sistema operativo, un ejemplo aquí pongo en caso de que el sistema operativo esté en español, entonces quiero que dibuje la palabra, este texto, hola en la pantalla. Entonces luego aquí tengo este código de aquí que se llama break. Entonces aquí se para, aquí se detiene este código. Entonces, luego en caso de que esté en inglés, quiero que dibuje el texto hello, porque está en inglés. Y luego entonces aquí se para y sale de esta función. Entonces esta función termina. Si no pusiéramos la palabra break aquí, entonces esto no se detiene. O sea, esto lo que va a hacer es que con esto lo que haces es dividir los casos. Por ejemplo, aquí puedo poner otra función, cualquier función que quiera. hspeed, por ejemplo, la velocidad horizontal igual a 10 y que se mueve hacia la derecha a una velocidad de 10. Entonces, hasta que aquí cuando ponemos el break es cuando se detiene este caso de aquí, esta función. Entonces, es por eso que utilizamos el break en una función de switch, de cambio. Okay. Entonces, aquí voy a mostrarte otro ejemplo un poquito más con un loop. Un loop tiene una forma como esta que tengo aquí. Como pueden ver aquí, esta imagen. Es algo que comienza en un lugar, o sea, en un punto, y da la vuelta y termina en el mismo punto. Entonces, es algo que se repite. Es algo repetitivo. Entonces, eso es lo que significa los loops, si no estuviste en la clase de los loops. Pero aquí te voy a mostrar cómo usar el break en un loop para que puedas entender cómo funciona mucho mejor. Vamos otra vez a la pantalla. Aquí. Y vemos aquí esta función de aquí que se llama repeat. Lo que hace esta función es cuando escribe la palabra repetir en inglés, repeat, y entre paréntesis pones un número. Lo que sea que pongas a partir de ese momento entre llaves. Estos son llaves para los que no saben. Voy a aumentar un poco aquí quizás el tamaño. Estas llaves de aquí, lo que pongas aquí, entonces se repite la cantidad de veces que ponga esto aquí. Es decir, que si pones aquí 10, lo que está aquí adentro se va a repetir 10 veces después de esta función de repeat. Se va a repetir. Entonces esto es un loop. Aquí como vemos, puse que tengo... puse esto que se repita 10 veces. Entonces cada vez que se repite este loop, le va a quitar una vida a la variable vida. O sea, vida menos igual a 1. Entonces le va a quitar una vida. Aquí dice, si la vida es igual, es menos o menos o igual que 0, entonces break. Entonces esto se va a salir de aquí, va a terminar el loop y no va a seguir ejecutando lo que sigue. Ahora, digamos que estamos haciendo un juego de naves. Voy a acercar un poco más aquí otra vez. Digamos que tienes un juego de nave
Y bueno, y tu nave cada vez que le quitan una vida, crea una explosión. Entonces ponemos, digamos que tenemos vida igual a 3. Digamos que, tenemos 3 vidas para tu nave. Entonces, esta alarma, perdón, esta función aquí de este loop se va a repetir 10 veces. Y cuando llegues a 0 vida, debería morir. Ya no debería seguir repitiéndose esto, porque si solamente tienes 3, no necesitas que se repita 10 veces. Porque entonces la vida va a quedar en negativo 7 y eso no es normal. Entonces, aquí como vemos, lo que pasa es que cuando te quita una vida, luego este código de aquí lo ignora porque aún no tiene 0 vida. Y sigue con eso de aquí, instance create. Aquí puse que va a crear una instancia, o sea, un objeto con una explosión. Objeto que tiene el objeto de la explosión. Entonces, cuando quita una vida, ¡puf!, tu personaje explota, o sea, crea una explosión inmediatamente. Ahora, digamos que yo no hubiese puesto este break aquí. Digamos que yo no ponga esta función de break. Entonces, lo que va a pasar es que tú... como esto se puso aquí que se repita 10 veces, esta función se va a repetir, o esa acción se va a repetir 10 veces. Y aunque tu personaje ya haya muerto porque tiene 0 vidas, la explosión se va a seguir repitiendo 10 veces más. O sea, 7 veces más en este caso, aunque ya la nave no exista. Entonces es por eso que ponemos aquí la función de break. Entonces cuando esto pasa, cuando la vida es igual a 0, entonces break. Se sale del loop y ya nada a partir de este momento... Ya nada vuelve a repetirse, ya simplemente termina el loop. Entonces aquí tengo otro ejemplo de un while loop. Si estuvieron en las clases de loop, si no se han perdido las clases, entonces van a entender qué significa el mientras, un loop o un lazo repetitivo de mientras algo esté pasando que quieres que pase. Aquí este es un poquito importante y me gustaría que presten atención porque con este pues puedes hacer cosas muy buenas en tu juego. Por ejemplo, aquí tengo este loop de aquí. Se llama un while. ¿Cómo podemos utilizar el break en el while? Muy bien. Por ejemplo, aquí lo que hice fue que creé una variable que le puse el nombre i. No importa qué nombre le pongas realmente, pero esto es simplemente para que me guarde algún valor. En este caso, la variable i contiene un valor en 0 cuando se crea. Entonces aquí dice, mientras, while en inglés, mientras no haya espacio libre, o sea, mientras no esté vacío, si hay un objeto, vamos a decir, alrededor del objeto que tenga este código, si hay un objeto, entonces quiero que siga repitiendo estas acciones de aquí. Va a seguir repitiendo estas acciones. Es decir, que si no hay espacio libre, va a repetir eso. Pero si hay un espacio vacío, si no hay nada, entonces ya este loop se termina. Entonces vamos a poner esto aquí. Dice, la posición X, mientras no haya espacio, será igual a random. Random es una función que elige un número aleatorio entre el 0 y el número que pongas dentro de los paréntesis. En este caso puse esta función de aquí, esta constante o variable que me retorna el valor del nivel. Es decir, que si aquí puse room, que es el nivel, raya baja width, que en inglés significa ancho. Entonces, el ancho del nivel. Digamos que mi nivel tiene un ancho de 720 píxeles. O vamos a poner 1000 píxeles. Entonces, lo que va a hacer es que va a elegir, la posición X va a elegir automáticamente, aleatoriamente, un valor entre 0 y 1000. Cualquier número, puede ser 300, 321, cualquier número. Y eso lo va a colocar aleatoriamente. Ahora, aquí dice lo mismo para la posición Y. En la posición Y será igual a random room height, que es el alto del nivel. Entonces, aquí dice, si i, si i, que es la variable que creé, si la variable i es mayor o igual que 10, entonces se va a parar este loop. Pero si no, else, de lo contrario, entonces agrégale 1 a esta variable. I más 1, más igual a 1, o sea que le va a agregar 1. Entonces, como vemos aquí, i comienza con 0, comienza con un valor de 0. O sea,
Esto lo que va a hacer es que cuando llegue a 10, esto se va a seguir repitiendo 10 veces prácticamente, porque cuando llegue a 10, entonces esto se va a romper aquí, se va a detener. Entonces esto lo que va a hacer, en caso que no estés entendiendo, lo que va a hacer es que el objeto que le pongas esto se va a acomodar automáticamente en la pantalla, va a tratar 10 veces una posición aleatoria en la pantalla para encontrar a dónde colocarse en la pantalla. Y si no encuentra en esos 10 intentos, si no encuentra un espacio vacío, entonces el loop va a terminar. Aquí le ponemos break. Si i es mayor o igual que 10, entonces break. Termina este loop y deja el objeto donde quiera que esté en ese momento. Lo que pasa, ¿por qué podríamos hacer esto? Quizás te digas, ok, pero ¿por qué? ¿Para qué me va a funcionar esto? Muy bien. Los loops son un poquito peligrosos. Me refiero a peligroso en el sentido en que pueden frizar, congelar tu juego. Pueden hacer que tu juego se congele completamente y tengas que cerrar el juego para poder volverlo a cargar. Ok, por ejemplo, si aquí puse esta función que se llama, que si hay un place raya baja empty, encuentra una posición en la posición X o Y de este mismo objeto, si no encuentra un lugar vacío, entonces va a seguir cambiando aleatoriamente su posición hasta que encuentre un lugar donde no haya algún objeto o alguna pared en el nivel. Entonces, digamos que cuando este objeto se crea, si le ponemos esto, no encuentra ese lugar vacío, está completamente lleno. Entonces, este loop lo que va a hacer es que va a seguir repitiendo, buscando una posición automática en donde esté vacío. Y hasta que ese lugar no esté vacío, entonces tu juego no va a continuar. Siempre se va a quedar repitiéndose el loop una y otra vez, hasta que encuentre un lugar vacío. Entonces, si no lo encuentra, tu juego se va a congelar, se va a frizar y no vas a poder continuar y vas a tener que cerrar el juego para poder continuar, porque no encontró el lugar que le dijiste. Por eso los loops son un poquito peligrosos. Si no sabes cómo escribirlo, digo peligrosos, pero o sea, son un poquito complicados a la hora de trabajar en tu juego. Entonces por eso ponemos break. Entonces, si trató, vamos a decir 10 veces, si buscó una posición 10 veces y no encontró un lugar vacío, pues ignóralo. Entonces break aquí, entonces para eso y déjalo donde sea que esté en ese momento, para que no se vaya a congelar. Ahora, también lo que podemos hacer es, digamos que no encuentra una posición vacía, podemos poner aquí una llave abierta y aquí abajo ponemos otra cerrada para poder colocar más cosas. Por ejemplo, podemos poner, ok, si no encuentra una posición vacía en el nivel, pues entonces destruye este objeto, no lo crees, olvídate de ese objeto. Entonces ponemos instance destroy. Aquí abajo, como podemos ver, GameMaker nos da un preview del código. Entonces ponemos, si no encuentras un lugar donde ponerlo después de intentar 10 veces, pues entonces instance destroy. Destruye este objeto y break, y salte del código, del loop. Y bueno, y ahí ya entonces acaba y no se va a frizar tu juego, no se va a congelar tu juego. Pero de lo contrario, entonces sigue agregándole 1 a mi variable i, que es donde pongo el límite. En este caso puse 10, pero aquí puedo poner 20, que trate 20 veces una posición, etcétera, o lo que quieras. Muy bien. Voy a cambiar aquí. Muy bien, espero que estés entendiendo bien lo que estoy mostrando aquí a continuación, porque esto va a ser muy útil a la hora de crear tus juegos. Y si quieres crear un juego, como me han dicho mucho que si sé crear o cómo puedo crear un juego, un sistema, donde puedas crear un juego aleatoriamente, o sea, un nivel aleatoriamente, como Bint of Isaac o algo así creo que se llama el juego. Si quieres crear un juego así que se crea aleatoriamente, esos códigos, los loops, son excelentes porque los loops crean todo lo que pasa en un loop. Puede crear 10 objetos aleatoriamente, pero en un solo paso, o sea, en fracción de segundo puede crear todo esto sin tener que programar mucho. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a dar una pequeña pausa y vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Así que no te muevas de ahí, no te muevas y ya vuelvo enseguida.